¿Qué pasa, innovadores? Soy William. Bienvenido una vez más a esta serie de videos que estamos haciendo para todos ustedes. Ahora tengo el poder absoluto y me la pela. Hablando sobre programación, robótica, electrónica e impresión 3D. ¿Asustado, Potter? Ni un poco. Hoy, mis amigos, así es, cumpliendo una vez más con todos ustedes, vamos a hablar de un proyecto bastante interesante. En lo personal me encanta porque estamos hablando de una base de datos. Aquí en este canal nosotros no hablamos de base de datos, entonces este es el primer video que vamos a utilizar PHPMyAdmin y vamos a utilizar un servidor. ¿Qué pretendo con esto? Lo que pretendo es que tengamos un sensor con una SP8266. Entonces esta SP va a recopilar datos del sensor de temperatura y humedad. Este sensor lo que hace es medir la temperatura ambiente y la humedad y lo va a pasar a una base de datos en PHPMyAdmin. Va a ir contando nuestra humedad, nuestra temperatura y lo va a ir reflejando en nuestra base de datos. Y esta base de datos nosotros vamos a poder convertirlo a un Excel en forma de una tabla donde vamos a tener todos nuestros datos recopilados mientras el sensor esté obviamente funcionando. Espero realmente que les vaya a gustar este contenido, así que sin nada más que decir, vamos con el video. Para nuestras conexiones vamos a conectar nuestro sensor, y este sensor al reverso, atrás o adelante de la placa ya diseñada viene cuál va a ser positivo, cuál va a ser negativo y cuál va a ser salida. Entonces en este caso, o cuál va a ser la señal más bien, en este caso le voy a mandar a 3 volts, a 5 volts. Y hay un dato muy importante que no se nos debe de pasar, que en la programación dice que va conectado al pin número 1 y este pin número 1 es el GPIO 5. Entonces tenemos que ver los GPIOs para que no nos confundamos a la hora de programar, porque este fue mi error ya cuando yo lo tenía en el pin 1. O sea, en la programación me decía pin 5 y yo lo ponía en el pin 5 y obviamente no, ¿verdad? El GPIO es 5 y el pin es 1, así que para que lo tomen en cuenta. Para nuestro código vamos a usar dos librerías importantes. En este caso usaríamos la librería SP82, la de HTTP cliente, que esta librería nos va a servir para asociar nuestra web, y el otro sería para que obviamente funcione nuestra placa. Como la placa va a funcionar por medio de Wi-Fi, también pues vamos a incluir esa librería. Vamos a incluir nuestra librería de nuestro sensor. Esta librería, como es la actual, ustedes saben que las librerías se van actualizando dependiendo a su constructor. Entonces esta librería vamos a usar nosotros, la de DHT.h. Lo vamos a definir en el 5. Aquí es donde yo les comentaba que es el 5, que es el pin 1, o sea, está declarado en el 5, que es el GPIO 5, que si nos vamos a nuestras conexiones de nuestro SP8266 nos vamos a dar cuenta que es el pin número 1, ¿no? Para que no nos confundamos. Vamos a definir nuestro sensor de HT11, que es el que vamos a estar utilizando. Vamos a poner en nuestras variables flotantes THT. Vamos a definir nuestra red. Es muy importante que aparezca nuestra red con nuestra contraseña, si no, obviamente no nos va a funcionar, ya que esto funciona a base de internet. Entonces, para nuestro voice tool vamos a declarar nuestro serial begin, que va a ser 115.000
200. Este va a ser la comunicación que va a tener, son los audios que vamos a estar utilizando. Obviamente Wi-Fi Begin, SSID con el password, es el nombre de nuestra red, nuestra contraseña, y nos va a aparecer que va a aparecer conectado, ¿verdad? Mientras esté conectado va a leer el estatus del Wi-Fi, ¿no? Si se va a conectar o no. Si va a seguir, si la conexión está establecida, va a aparecer conexión y IP local. Para el otro sería el print, también va a aparecer, vamos a poder imprimir que nuestro sensor se está probando, ¿sale? Para nuestro void log es lo que va a ser nuestro código. Entonces yo declaré, puse dos funciones aquí, la de lectura del sensor y la de enviar datos. Entonces una función que le di void lectura sensor, declaré todo nuestra librería de nuestro sensor. Por ejemplo, la humedad, vamos a leer humedad, vamos a leer temperatura y vamos a decirle que nuestra temperatura va a ser verdadera, o sea que la va a tomar del tipo ambiente. Vamos a poner también estas dos que son flotantes, HT, que también vamos a poder leer nuestro sensor, en este caso temperatura y humedad. Entonces, si el sensor H y el sensor T que estamos declarando aquí, que sería el H de humedad y el T de temperatura, si nos marca un error, va a ser una comparación. Si nos marca error en los dos, entonces cualquiera, si marca error en el H o marca error en el T, nos va a decir error al leer el sensor de HTL, de HT11, ¿verdad? Ahora, para imprimir nuestra temperatura, nosotros vamos a imprimir humedad. Esta humedad se va a guardar en la variable H y la va a imprimir. Todo esto se va a imprimir. ¿Qué quiere decir? Que no se va a guardar, más bien va a llamar a la H, que la H viene siendo la de humedad, ¿no? Y aquí le ponemos humedad. Entonces la temperatura va a ser en T, lo mismo, se va a guardar o va a leer más bien esta, y se va a leer en grados centígrados, ¿no? Nuestra temperatura. Pero también quiero comentarles que vamos a poner otra función, que es la de envío de datos. Esta se me hace que es la más importante, ya que nuestro Arduino se va a poder comunicar con nuestra base de datos, obviamente, pero antes tiene que comunicarse con nuestro hosting o nuestra web que estamos utilizando. En este caso vamos a entrar a nuestra web que se llama host. Esta se va a encargar de almacenar nuestros datos de nuestro Arduino en la base de datos. Esto es un host dentro de la web. Nosotros vamos a poder activar el PHP-MyAdmin. Sin esto nosotros, si esto de hecho es una web gratis, nos dan una cierta cantidad de almacenamiento, pero es gratis. Entonces todo lo que está en este código de Arduino realmente debe estar conectado con el webhost que estamos utilizando, para que haya esa comunicación del Arduino y la página. Dentro de la página nosotros vamos a abrir la base de datos. Yo creo que en este video voy a mostrar cómo vamos a configurar el webhost. Este webhost debemos tenerle una programación de PHP y esto nos va a enlazar directamente con la base de datos, y la base de datos nos va a arrojar en la lista en Excel. Pero realmente esto es muy importante. El código lo voy a dejar en la descripción del video para que lo puedan ver. Todo está probado, ya hemos trabajado con esto, así que cualquier duda que ustedes tengan, ya saben que pueden consultarme y mandarme mensajes.
esperen la parte de cuando yo configuro la web host. Voy a hacer un video hablando sobre todo lo que tenga que ver con la web y así enlazarlo y poder platicarlo con ustedes. Aquí estamos viendo que nuestro SP8266 se está conectando en línea y está leyendo nuestros códigos. Aquí podemos ver que ya aceptó nuestro código y nuestra humedad y temperatura, obviamente del tipo ambiente. Entonces todo esto todos los datos que recopilemos lo vamos a enviar a una base de datos de PHPMyAdmin, que obviamente se los voy a enseñar a utilizar. Como podemos ver, todos los datos que está leyendo nuestro Arduino y nuestro sensor DHT, todos esos datos, esa temperatura y esa humedad lo va a estar mandando a nuestra base de datos, y entonces viene algo bastante interesante, que todos estos datos que está leyendo nuestro sensor lo vamos a poder exportar y convertirlo a un formato de Excel, donde me va a aparecer mis filas y mis columnas, y va a llamar todos esos datos de mi base de datos, va a llamar todo eso, la temperatura y la humedad, y lo vamos a poder ver en forma de una lista, así como lo vamos a ver a continuación. Muchas gracias por quedarse a ver el final de este video. Cualquier duda o cualquier sugerencia, ya saben que pueden escribirlo aquí en los comentarios. Si quieren que yo haga un proyecto, pueden escribirlo y obviamente con gusto vamos a realizar ese proyecto. No se olviden suscribirse en mis redes sociales, Facebook, Instagram, que voy a estar subiendo mucho más contenido por allá. A veces subo avances de los proyectos que hago en Facebook, y en Instagram también subo en TikTok. Así que vayan, suscríbanse, síganme y esperen el próximo video.